Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo, con su conferencia Coaching Deportivo y Resultados Extraordinarios. Estamos con temas técnicos para la presentación. Mientras tanto, ¿están disfrutando esta mañana? ¿Sí? Sí. No los escucho. ¿Sí? Excelente. Bueno, Víctor, ¿estás pronto? Sí. Buenos días. Buenos días. En realidad, agradecerle la presencia. Hay un duraznense por ahí, mi amigo exitoso en el deporte, el cual me congratula que estén por acá, Alejandrito Valenzuela, entre tantos coaches que por acá. Hay coaches que se dedican al deporte por acá, sí, muchos. Levanten la mano. Unos cuantos, ya tengo unos cuantos colegas. Bien, primero fui coach ontológico, ¿verdad? Y luego entré en este mundo del deporte. Vengo del ámbito educativo, ¿verdad? Trabajo en la gestión educativa y durante muchos años también estuve vinculado al deporte, fundamentalmente en Durazno, en el interior. Hoy por hoy vivo acá en Montevideo desde hace un tiempo y dirijo fútbol, dirigí muchos años, fútbol por allá a nivel de equipo, de selecciones, etc. Entonces, me permite tener una mirada diferente cuando por ahí hablamos desde el lugar del deporte. No obstante ello, coincido con los compañeros, ¿verdad?, que para trabajar o para coachear a deportistas no necesariamente hay que tener esa especialidad, simplemente la herramienta que tenemos nosotros es la pregunta, por lo tanto podemos llegar a los lugares que se quiera llegar a través de la misma. Posteriormente entonces me vinculé al tema y me fui especializando en el tema del coaching deportivo. Ya digamos, en los trabajos finales del coach ontológico, trabajé con algunos deportistas como medio para llegar hasta a la certificación final, digamos, ¿verdad? Y créanme que lo del título, yo me atreví a poner ontológico, ¿verdad? Entre paréntesis, porque se trata de eso, ¿verdad? Fundamentalmente, en mi enfoque, se consiguen resultados extraordinarios que hasta no paro de sorprender, gratamente. Entonces, trabajé allí con un joven, el cual, un deportista que hoy por hoy tiene el récord de jabalina a nivel nacional, que es de Durazno, ¿verdad?, que está haciendo ahora educación física en Paysandú. Pero cuando estaba haciendo el coach deportivo, había un compañero de nosotros, estaba Alejandro también allí, había un chiquilín que jugaba al fútbol, joven, centro delantero, y lo sacaban, y el técnico lo ponía, y a veces iba y venía. Entonces un día le dije, intuición, ¿querés que te ayude? ¿Querés ser el goleador del campeonato? No me escuchó. También pasa estas cosas, ¿no? No llegué con el mensaje, palabras más, palabras menos, ¿verdad? En otra oportunidad también me encontré con un arquero de primera división, que somos coterráneos también. Lo intenté ayudar, se lo perdió por segunda vez. Dije, bueno, me pregunté, digo, quizás no esté llegando bien con el mensaje en el que yo quiero ayudar. Dejo esa pregunta ahí planteada, porque quizás no fui lo suficientemente sensible a la hora de plantear el tema, o el interlocutor, en este caso, el posible coach, no le llegué con el mensaje. Estamos en una profesión incipiente, ustedes saben bien, ¿verdad? Estamos en los primeros pasos, más en este país que todo llega muy tarde, siempre, ¿no? Así que es una cuestión de ir dando pasos. Pero si después logré resultados extraordinarios. Después que ellos se lo perdieron, empecé a trabajar con otros deportistas. Deportistas
elite, digamos, acá, en el país. ¿Ah? Yo voy a hablar del alto y del bajo en esta oportunidad porque voy a ir y vengo con los ejemplos. Alto me refiero a un basquetbolista, el cual el primer día me dijo que quería jugar en la selección nacional. Y el futbolista quería dar el salto al exterior. Después les cuento lo que pasó, o lo que está pasando. Es interesante. Esto es como nosotros vamos del estado actual en las sesiones de coach, ¿verdad?, al estado deseado que quiere el coaching. Y ahí hay una brecha, ¿verdad? Tiene que haber una brecha de aprendizaje que depende de nosotros acortarla un poquito, ¿verdad?, para que esos resultados que él pretende o desea puedan llegar a buen término. ¿Qué y cómo abordamos en las sesiones para alcanzar el logro? Desarrollar los saberes y aprendizajes que nos permita ir del estado actual al estado deseado. Entonces, el coach Carlos Alonso, conocido por varios acá, porque yo creo que sí, habla de las 6C que, haciendo un paralelismo con un pedagogo canadiense, los que son y él habla de que tiene que haber un compromiso, ¿verdad?, con el coaching, ¿verdad?, que tiene que permitirse que haya un crecimiento, ¿no? Porque si no hay un crecimiento en los saberes, en los aprendizajes, en lo que yo me quiero lograr, indudablemente de que no hay un buen desarrollo del objetivo que quiero lograr. Que tiene que haber creatividad. En cada uno de los compromisos que se producen en los cierres, ¿verdad?, que nos preparamos para la próxima sesión, el próximo evento, tiene que haber compromiso. Tiene que haber compromiso nuestro y de él, ¿verdad?, para producir y llegar a ese objetivo deseado. Tiene que haber confrontación, y esto tiene que ver mucho fundamentalmente con los quiebres, ¿no? Tiene que haber confianza. Si no hay confianza, difícilmente pueda permanecer ese coaching con nosotros, pueda lograr los resultados que él realmente quiere proponerse. Y sobre todo, tiene que haber comunicación, muy buenos canales de comunicación, ¿tá? Y esta comunicación también tiene que ver con esas otras 5 o 6 que están más arriba. Una buena comunicación es fundamental para lograr ese estado deseado. Bien, y por lo tanto pasamos a los 5 círculos de influencia. Esto la mayoría de ustedes lo sabe, ¿verdad? Hay que trabajar en este sentido con el deportista, en este caso, ¿verdad? Porque el deportista tiene que conocer que él es distinto, que él es diferente. Incluso en nuestra propia primera sesión, la verdad que justamente planteamos qué consiste todo esto, él tiene que saber que tiene el privilegio de ser distinto, es diferente, sí, ¿verdad? Primero porque ¿cuántos equipos hay en primera división? X. ¿Cuántos jugadores hay? Tanto, 1500. ¿En qué edades juegan? Entre los 18 y los 33, básicamente. Saquemos por ahí el 5% y 5% de arriba. Bueno, y ahí nos da una masa numérica. Y te vas a dar resultados del INE, que también lo hago, digo, ¿no sabes cuánto es la población entre esta edad y esta edad en el país? Y ahí ya lo metés para hacerlo entender que es un distinto, que es un privilegiado. Y que dentro de los privilegiados y de los distintos puede, a partir de este momento, ser mejor dentro de los distintos, ¿no? Entonces, trabajar con el círculo de influencia también, porque implica, ¿verdad?, estos 2 círculos concéntricos, que el interior habla de lo que yo puedo manejar, de lo que depende de mí,
¿ah? Y sobre todo trabajar también con lo que no depende de mí y que lo pueda entender el deportista. ¿Qué cosas dependen de mí un deportista? Bueno, depende de mi habilidad, de mi talento, mi capacidad, acostarme temprano, alimentarme bien, entrenar todos los días. ¿Y qué no depende de mí? Y las reacciones externas, de la comisión directiva, si cobro o no cobro. Tantas cosas que no. Entonces, agrandar este círculo central, ¿verdad? Y entenderlo, que yo puedo trabajar sobre los que son mis círculos de influencia, las que yo puedo manejar, bueno, es fundamental. Y por supuesto que como coach ontológico que somos, trabajamos sobre los actos de lenguaje, ¿verdad? Obviamente los hechos, los juicios, las opiniones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas, ¿verdad? Determinamos objetivos, ¿verdad? Y comienza lo que yo llamo los trabajos creativos. Y en el deporte, créanme que esto es precioso, porque algunos cuentos que les puedo hacer, qué sé yo, el árbitro me decía que tenía un promedio de entre 7 y 9 goleos por partido. Y cuando tú le decís, ¿y cuánto querés hacer? 15. Y a partir del siguiente partido no bajaba de 15. ¿No? Este año estamos en 17. El otro día se me fue lejísimo, se fue a 32 en un partido. Gratamente y con satisfacción, contás estas cosas. Por supuesto que con mecanismos y estrategias, ¿no? Para lograr estos resultados. Con el futbolista, con el bajo, porque no quiero ni nombrarlo, estas cosas son, ¿verdad? Se juegan en ese lugar. ¿Qué estás haciendo dentro de la cancha? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es la relación con el técnico? Me están sacando los últimos 10 minutos. El año pasado hacia banco. Este año está entre los 18 mejores, eso que aparecieron en el observador. Es asombroso. Es asombroso. También con estrategia. Pero, claro, yo voy a ver el juego. Claro, como futbolero, como técnico, me permite ver cosas que después en la pregunta no las puedo ver, ¿verdad? Pero reitero, potencia mi función como coach, ¿verdad? Pero no quiere decir que necesariamente, como dijimos acá al principio, sea una condición fundamental, ¿verdad? Sobre todo para Carlos, que no le gusta el fútbol. Bien, sí. Trabajamos obviamente con las herramientas de PNL, ¿verdad? Esto que es lo del jugador distinto ya lo mencionamos, ¿verdad? Y sobre todo, sí, comienza un camino de aprendizaje. Escribí esta definición de aprendizaje, que obviamente no es mía. Es un proceso donde se adquieren o modifican conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y conductas que nos permiten desempeñarnos en un ámbito de acción específico. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese jugador no es solamente la cancha, no es solamente el entrenamiento, no es solamente desde que se levanta hasta la 1 que termina el entrenamiento. ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Cómo es su vida? ¿Ah? Y ahí hay que trabajar con otros aspectos que también resultan fundamentales. Es un proceso que implica un cambio en el comportamiento y se produce como resultado en la práctica. Yo de la observación y reflexión en la acción. Pero el aprendizaje a la vez, pasa Gardo, tiene enemigos y tiene aliados. ¿Ah? Que también lo tienen que saber el coach y nosotros fundamentalmente, ¿no? La dificultad para asumir la responsabilidad. Tenemos que saber si el deportista está dispuesto, ¿no? Si acepta, ¿no? Los no sé. Para escucharme y escuchar a los demás, ¿tá? Si no sabe pedir ayuda. Esos son como los enemigos del aprendizaje. Y los aliados, ¿tá? Y ahí cuando se da cuenta
y no sé, ahí podemos empezar a hablar de que realmente empieza a haber aprendizaje. En el aprendizaje comienzo a recibir oportunidades, y esto es muy del coach, ¿verdad? Deontológico, fundamentalmente, de primer y segundo orden. Aprendo desde el quiero y aprendo desde que confío y me abro a una posibilidad de cambio. Ahí es cuando se produce aprendizaje, en la confianza. Seguimos, ¿verdad? Y el observador ontológico observa en realidad lo que es. Y lo que observa es lo que es, reconoce que lo que observa es solo lo que observa, ¿verdad? No, ustedes saben bien que las interpretaciones nos juegan en contra, no podemos hacer una interpretación en absoluto ¿verdad? Eso queda, se lo guarda el coach. Simplemente no hacemos interpretación frente al coaching, obviamente. Revelar la importancia de la escucha como proceso activo en la comunicación. La escucha, dijera también el ingeniero Rosario, otro coach connotado, el coaching ocurre en la escucha. Esto yo hago mucho hincapié en esto, sobre todo en mi trabajo. En la gestión tengo medio país, digamos, de profesores en el cual tengo que ir a verlos, ¿no? Y no nos escuchamos. Ustedes saben que esto es un tema central de la escucha, ¿verdad? Y escuchar es fundamental. Escuchar es percibir e interpretar, y no es oír. Como tener no es sostener, como ver no es mirar, ¿verdad? Yo puedo estar sosteniendo un bebé acá, o lo puedo estar teniendo, ¿verdad? Lo que implica el lenguaje corporal, ¿no? Y en el oír y el escuchar lo mismo, y en el ver y mirar también. Cosa diferente, sí. La escucha es un proceso activo que comienza incluso antes de que la persona comience a hablar. Seguimos porque como somos observadores diferentes, ¿verdad? Entre tú y yo siempre habrá una brecha. La brecha puede ser muy grande. Nos dejamos de escuchar y nos dejamos de entender. Ahora, la brecha puede ser más pequeña. Nos escuchamos y nos entendemos. Mi trabajo como coach, ¿cuál es? Es acortar esa brecha. Es que la comunicación realmente exista y permita que del estado actual pasemos a ese estado deseado con el coaching, recordando aquellas 6C. Y por último, yo pongo mucho énfasis en esto con los deportistas, en el cierre, en los énfasis en los cierres. Yo creo que aquí es cuando se produce el compromiso. Saber cerrar, esto me pasa también en mi trabajo. Claro, terminé haciendo 120 sesiones de coach con mis profesores, en definitiva. ¿Ah? Termino siendo un tipo raro, porque no voy a decirle qué es lo que tiene que hacer, sino que le hago preguntas. Entonces, el cambio impresionante que me planteó ser coach ontológico me cambió mi vida profesional, ¿verdad? Y el énfasis lo cierra, porque ahí se produce el compromiso y se produce el crecimiento, ¿verdad? Y a la vez que me acerca a lo que yo quiero ser, o a lo que el coaching quiere ser, en este caso, ¿verdad? Y en los cierres está, entre otras preguntas, entre otras tantas, ¿verdad? Justamente eso. ¿Qué te llevas hoy aquí? ¿No? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué vas a aplicar de esto? ¿Cómo te vas a dar cuenta de lo que te comprometiste?
¿A qué te comprometes hasta la semana próxima? Por ejemplo, ¿verdad? Es decir, sí. Y lo otro que me gusta poner mucho foco en el post-encuentro, en la posesión. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo que hacerme mis propias preguntas. Por ejemplo, ¿qué preguntas hice hoy? ¿En qué aspecto contribuyó para que el objetivo se cumpla? ¿Hay más potencial para alcanzar el objetivo que él me estaba planteando? ¿Cómo ayudo a desarrollarlo más aún? ¿Hice preguntas que me permitieran la reflexión del coaching? ¿Cómo estuve en los silencios y en la escucha? Esto hay que reflexionarlo siempre, ¿verdad? Es un desafío interesantísimo, porque la autoevaluación, ¿verdad? de mi propia trabajo como coach me permite a mí también seguir creciendo y ver si yo encuentro la posibilidad de que ese objetivo se logre un poco más cercano al tiempo. ¿Por qué no? ¿Ustedes quieren saber cómo fue lo deportivo? El acto llegó a la selección uruguaya por primera vez. Increíble. Venía de una familia de basquetbolistas y dejó de ser el hijo de él. Eso también fue todo un tema de sesión, ¿no? Y el futbolista quiere saber lo que pasó. Hay respuestas que son fantásticas. Les voy a contar una. Cuando le pregunto, ¿y te estás viendo? No lo estoy viendo. Si se iba a otro club, si se iba al club, si le daba de feliz. No lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Eso para mí fue fantástico. Dije, ya está. Pero, ¿y lograste imaginar la camiseta que vas a vestir en la próxima temporada? Sí, es roja y blanca. ¿Saben qué? Tiene 3 países para irse. Una del país más cercano de ese color. Entonces, ya está. Estos son los resultados extraordinarios que se logran en el coaching deportivo. Muchas gracias.